potenciación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Ya me conocen, soy el profe Oscar. Y hoy les vengo a hablar sobre la potenciación de los números naturales. Comencemos. La potenciación es la operación que permite obtener el valor de una potencia. Una potencia es un producto de factores iguales. Ahora tenemos los términos de la potencia. La base, el exponente, los factores y finalmente el producto. Muy bien, no olvidemos que el exponente nos indica cuántas veces la base se multiplica por sí misma. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo exponente 4 y la base tendría que repetir ¿cuántas veces? Tendría que repetir 4 veces para obtener el resultado que es el producto. Veamos ahora cómo es la lectura y la escritura de las potencias. En su forma general se la escribe y se la lee de la siguiente forma: la base elevado a el exponente. Entonces ahí tenemos 4 ejemplos. El primero se tendría que escribir y leer de la siguiente forma: 1 elevado a 2, 7 elevado a 5. En el siguiente ejemplo tenemos ahí 4, que es la base, y el exponente es 3. Entonces, ¿cómo se leería? 4 elevado a 3. Y el último sería 8 elevado a 7. Entonces ahí tenemos, vuelvo a repetir, la lectura y escritura de las potencias. ¿Qué son los cuadrados perfectos? Los cuadrados perfectos simplemente es elevar al cuadrado un número. Ahora vamos a ver los 10 primeros números naturales, pero en su forma de cuadrado perfecto. Ahí tenemos los 10 primeros números naturales elevados al cuadrado, como dice la definición de cuadrado perfecto. Entonces tenemos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta llegar al número 10, 10 al cuadrado. Y sabemos, vuelvo a reiterar, que el exponente nos indica cuántas veces debo multiplicar la base. En este caso, vamos a un ejemplo al azar: 7 elevado a la 2. 7 elevado a la 2, ¿cuánto es? Tendríamos que repetir cuántas veces: 2 veces el 7, y en producto 7 por 7 es 49. Entonces ahí tenemos los 10 primeros números naturales en su forma de cuadrado perfecto. Veamos las propiedades. La primera propiedad: potencia de un producto. Tenemos un producto que está elevado a un determinado exponente, que en este caso es n. ¿Qué tendríamos que hacer? Nos indica que como tenemos un producto elevado a un determinado exponente, este exponente tendríamos que distribuir a las bases. En este caso la base tengo aquí A y tengo la base B. Entonces sería de la siguiente forma: el producto de las bases, y estamos distribuyendo los exponentes. Potencia de un producto. Un ejemplo: 4 por 3 elevado a la 2, o al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Distribuir. Tenemos el producto y distribuimos los exponentes, que en este caso es 2. Entonces, por un lado tenemos 4 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2. Ya sabemos cuánto es 4 elevado a la 2 o 4 elevado al cuadrado.
¿cuánto es? Es 16. Y 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. Al final, el producto de estos dos, ¿cuánto es? Es 144. Vamos con la siguiente propiedad. Potencia de un cociente. De la misma forma, en el cociente se aplica la distributividad o hacemos la distribución del exponente. Entonces, el exponente aquí es n, tendríamos que distribuir este exponente al numerador y al denominador. Y ahí tenemos cómo quedaría. A elevado a la n y b elevado a la n. En el ejemplo vemos claramente que estamos aplicando la distribución de este exponente. 3 sobre 6 o 3 sextos. Entonces, aplicando la propiedad de potencia de un cociente, hacemos la distribución respectiva y tendríamos, como vemos en el ejemplo. Hacemos las operaciones respectivas. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 9. Y 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? 36. Ya es conocido por nosotros también que podemos aplicar las simplificación. Entonces 9 sobre 36 o 9 sobre 36 avos, ¿cuánto es? Es un cuarto. Siguiente propiedad. Cociente de potencia de la misma base. Si tenemos en un cociente una misma base, ¿qué sucede con sus exponentes? En este caso son diferentes, pero es la misma base en el cociente. Entonces, la misma base, ¿qué sucede con sus exponentes? Se restan. Entonces, en el ejemplo tenemos ahí 3 sobre 3, pero los exponentes son diferentes. Del numerador su exponente es 5 y del denominador su exponente es 3. Entonces, ¿qué sucede? Según la propiedad, tenemos que anotar la misma base. ¿Y qué sucede con sus exponentes? Se resta. 5 menos 3 nos va a dar 2. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. Siguiente propiedad. Nos dice potencia de la misma base. Si tenemos en un producto la misma base, pero los exponentes son diferentes, ¿qué sucede? Entonces, el resultado va a ser la misma base, pero ¿qué va a suceder con estos exponentes? Estos exponentes se van a sumar. Entonces, ahí tenemos en el ejemplo que tenemos a elevado a la x por a elevado a la y por a elevado a la z. Entonces, finalmente, esto va a ser la misma base y sus exponentes se van a sumar. Veamos con un ejemplo. Tenemos 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la 2. Es el mismo o es la misma base, pero los exponentes son diferentes. Pero ¿qué nos dice la propiedad? Que vamos a tener una sola base y los exponentes se van a sumar. 2 más 1 más 2. El resultado de eso, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5. Entonces tenemos 2 elevado a la 5 o 2 elevado a la quinta. ¿Y eso cuánto es? Recordemos que el exponente nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar la base. La base tenemos que multiplicar cuántas veces? 5. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Eso cuánto nos va a dar? 32. Siguiente propiedad. Potencia de un exponente 0. Tenemos una base elevada a un exponente 0. ¿Cuánto va a ser su resultado? ¿O cuánto es su valor? Es 1. Entonces tenemos ahí 3 ejemplos. 2 elevado a la 0. ¿Cuánto va a ser según la propiedad? Su valor va a ser 1. Tenemos el siguiente ejemplo. 3 elevado a la 0. ¿Cuánto va a ser también? 1. Finalmente concluimos que 32 elevado a la 0, ¿cuánto nos va a dar? 1. Prácticamente cualquier valor elevado a la 0 siempre nos va a dar la unidad. Potencia de una potencia. Tenemos ahí
una base elevada a un exponente, pero está elevado a otro exponente. Entonces, ¿qué va a suceder? Anotamos la base y ¿qué va a suceder con esos dos exponentes? Se van a multiplicar. Potencia de una potencia. Vemos en el ejemplo que tengo 3 elevado al cuadrado y a su vez está elevado a la 3. Ya conocemos la propiedad que nos indica que tiene que suceder con estos dos exponentes. Se van a multiplicar. Entonces yo tendría por un lado 3 y sus exponentes vamos a multiplicar. En este caso 2 por 3. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Entonces, ¿cuánto sería el resultado de eso? 3 elevado a la sexta. Tenemos otro ejemplo, o más bien, perdón, otra propiedad. Potencia con base 0. El 0 elevado a un determinado exponente, ya sabemos que cuántas veces tendría que multiplicar. En este caso, tendría que multiplicar n veces, pero el resultado va a ser 0. Entonces, yo tengo ahí 0 elevado a la 4, tendría que multiplicar cuántas veces el 0, 1, 2, 3, 4 veces. Entonces 0 por 0 por 0 sabemos que es 0. Entonces de ahí podemos concluir que el 0 elevado a cualquier exponente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Tenemos un último ejemplo más. 0 elevado a la 11. Eso ya podemos intuir que va a ser, como hemos dicho, 0. Potencia con base 1. 1 elevado a un determinado exponente, que nos indica la propiedad que tendría que multiplicar cuántas veces, igual, de la misma forma, n veces de acuerdo a este exponente, es n. ¿Cuánto es su valor? Es 1. Tenemos un ejemplo, 1 elevado a la cuarta. ¿Cuántas veces tendría que multiplicar este 1? 4 veces. 1 por 1 por 1 por 1 y eso es 1. De ahí podemos concluir que 1 elevado a la 23, ¿cuánto nos va a dar? Queridos estudiantes, nos va a dar 1. Entonces prácticamente la unidad, o 1, elevado a cualquier valor, a cualquier exponente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Potencia con base 10. El 10 elevado a un determinado exponente, en este caso n, ¿qué tendríamos que hacer? Nos indica la propiedad que copiamos el 1 y anotamos o copiamos los ceros de acuerdo a este exponente. Entonces yo tengo ahí un ejemplo. 10 elevado a la 4. ¿Qué tengo que hacer? Copiar el 1. ¿Y cuántos ceros tengo que aumentarle? De acuerdo a este exponente, ¿cuántos ceros tendría que aumentarle? 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, 10 elevado a la 4, ¿cuánto sería? En este caso sería 10.000, porque le he aumentado 4 ceros. 10 elevado a la 9. ¿Qué tendría que hacer? Copiar el 1. ¿Y cuántos ceros tendría que aumentarle? Tendría que aumentarle 9 ceros. Pero esto sucede, ojo, solo en potencia con base 10. Hoy hemos visto la potenciación de los números naturales y las diferentes propiedades que se aplican a este. Ahora te invito a que sigas practicando las propiedades de la potenciación de los números naturales en tu cuaderno. No te olvides buscarnos en las redes sociales y también en la página oficial de Educa Bolivia. Conmigo, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.